Buen día, aquí estamos desde su podcast Voces de los No Lugares. El episodio de hoy contamos con un invitado especial. Tiene un recorrido amplio y una sabiduría dentro de la antropología. Recalcar que es doctora en antropología, licenciada en geografía en historia, especialidad en antropología y etnografía americana. Actualmente catedrática en antropología y profesora del Departamento de Antropología en la Universidad del Norte de Texas, la doctora Alicia Recruz. Nos hablará sobre su experiencia en las comunidades mayas, específicamente sobre la comunidad Chancó. Y pues bueno, doctora, la verdad qué gusto tenerla aquí a usted en este espacio, que pues la verdad poco a poco nos emociona a nosotros como estudiantes de antropología saber que otras personalidades, otros profesores pues nos comparten su saber, sus conocimientos y sobre todo pues inspirarnos de estas trayectorias, ¿no? Entonces pues un gusto tenerla aquí en este espacio y también agradecer a la doctora Ligia Sierra Sosa, que fue el vínculo para poder realizar este episodio. Y pues nada, le explico la dinámica. Va a ser como una serie de preguntas con el fin de pues agilizar pues la plática y sea más amena, ¿no? Entonces, pues este espacio queremos que sea un espacio seguro para todas y todos. Entonces, pues doctora, cuéntenos. ¿Por qué estudié antropología? Porque estudiando, bueno, antes que nada, el decirles que es para mí un gran placer y privilegio estar aquí con ustedes, porque no solamente vengo a compartir lo que sé, lo que he hecho, lo que pienso y lo que hago en antropología, sino también vengo a refrescarme en el sentido de que me gusta siempre aprender de los estudiantes aquí, me gusta aprender también de mis colegas, de las formas de hacer y las formas de pensar en el trabajo antropológico. ¿Por qué antropología? Nací en un barrio urbano en Madrid con toda mi familia en el barrio, mis papás, mis abuelos. Nacimos en una casa vecindad. Y toda mi infancia, toda mi niñez la pasé en el barrio, sin poder salir. No había recursos ni siquiera para ir de vacaciones. Así que desde muy chiquitita siempre pensé cómo otros niños juegan en otras partes del mundo, cómo son otras partes del mundo. Y así creció mi pasión por saber del otro, de otras formas de pensar y de ser. Así es que cuando tuve la oportunidad de ir a la universidad, lo que quería era aprender acerca del otro. Y antropología es la disciplina que me permitió aprender las técnicas, los métodos y sobre todo las formas, las teorías, las formas de ver el mundo y de entender a todos aquellos que no comparten el sistema cultural del que yo vengo y en el que nací. Cuando escogió la carrera, ¿sabía a qué era enfocado la antropología social? ¿A qué campo se enfrentaba o qué? Muy interesante porque en aquella época, en los años, hace mucho tiempo, en España, en los años 80, la carrera como antropología no existía. Y existía como muy dispersa. Por ejemplo, la antropología física estaba en biología. Y había un estudio que era antropología y etnología de América. Y era, pero una especialidad dentro de la carrera de geografía e historia. Entonces los estudiantes tenían que hacer primero 3 años de geografía e historia y luego los 2 últimos años dedicados exclusivamente a la especialidad de antropología y etnología de América. Y es eso lo que estudié. Sí, es interesante porque, o sea, cómo pasar desde un campo en el que nosotros, pues, quizá no nos desenvolvemos mucho, ¿no? Como es la geografía. Sin embargo, la antropología
se basa más en la comprensión de la otredad, ¿no? Entonces, doctora, ¿usted ya sabía sobre los conceptos del trabajo de campo? ¿Hizo trabajo de campo en Madrid? ¿O cómo la llevó a comprender este núcleo social o estas relaciones sociales? Porque estudiar antropología para nosotros el campo es la columna vertebral de esta ciencia. Y es eso lo que siempre me ha atraído de los programas aquí en la UCRO, que desde el comienzo, desde la licenciatura, el estudiante tiene que hacer trabajo de campo. Y esa es, como usted bien dice, la columna vertebral de la enseñanza de la antropología aquí, que considero fundamental. En mi época y en el programa en el que estaba no existía ni siquiera el concepto como tal, como parte integrante del programa de trabajo de campo. El estudiante salía licenciado sin tener experiencia de campo. La experiencia de campo la tuve en Estados Unidos cuando comencé el programa de la maestría en antropología. Y es ahí que cuando tuve la oportunidad de hacer trabajo de campo en un verano y elegí Yucatán. Y la razón por la que elegí Yucatán fue porque en España el programa de etnología y antropología americana estaba muy centrado en las culturas prehispánicas. Maya, aztecas e incas eran las tres asignaturas básicas. Y en la asignatura maya, como estudiante me dieron a elegir unos temas de investigación y elegí el calendario maya. El calendario maya, ¿por qué? Porque siempre las matemáticas han sido mi pasión, no las ciencias, no tanto las ciencias, pero la matemática. Entonces elegí el calendario porque era de alguna forma aquello que me permitía poner en juego y en práctica la matemática, ¿verdad?, con la cultura, sí, o el conocimiento cultural. Y ese fue mi gran descubrimiento cuando empecé a entender el concepto del tiempo. El concepto del tiempo cíclico, la maravilla, la sofisticación de la matemática, conceptos astronómicos mayas me parecía increíble. Y eso me permitió, bueno, ya saben la cultura maya, eso me permitió conocer cómo eso está entrelazado con el concepto de la vida, del mundo, de la creación de la humanidad, del por qué estamos aquí, de las diferentes, de cómo los dioses erraban de alguna forma en construir, en crear la humanidad más perfecta hasta que no llegaron al hombre, a la humanidad del maíz, ¿verdad? A mí todo eso me fascinó y es lo que desde ese momento, desde España, desde el trabajo que hice del calendario en España, llevaba eso como bandera, ¿no? Como algo que yo quería desarrollar en la maestría. Y en la maestría empecé a leer las etnografías que había sobre el calendario maya, o sea, de cómo en las comunidades contemporáneas aún existía el calendario maya y cómo se utilizaba. Entonces me di cuenta que había muchas etnografías, estudios, sobre todo en Guatemala y en las tierras altas mayas, donde el calendario aún tiene una función muy importante ritual y de healing, de curación, en rituales de curación. Pero no había nada en Yucatán. No había estudios que dijeran que el calendario maya aún tenía una práctica, ¿no? Y entonces una de las ideas al venir a Yucatán era esa, buscar el calendario de alguna forma perdido, sí, sí, de Yucatán. Acabé en la comunidad en Chancón y no encontré el calendario, pero encontré un fenómeno para mí muy
es muy entrañable. Fue mi primera entrada a Chancom y a toda a lo que yo conozco de la cultura campesina maya, que es la canícula, porque cuando llegué a Chancom era julio. Era julio y yo empezaba a escuchar, estamos en tiempos de enfermedad, de peligro, y no sabía a qué se refería. Entonces, bueno, ya saben cómo funciona la antropología, ¿verdad? Somos como detectives, en el sentido de que cuando algo nos interesa pero no sabemos cómo interpretarlo, empezamos a hurgar, ¿verdad? Sí. A hacer como arqueología. Y ahí entendí que la canícula era un periodo muy peligroso, efectivamente, porque no solamente lo perciben como que se enferman con disentería, con problemas intestinales, que son el producto de los parásitos, ¿verdad? Sí. Pero también las milpas se enferman, porque en julio los elotitos están aún muy pequeñitos, muy tiernos, y hay peligro pues de que mueran con una sequía extrema. Y también pasa algo en el cosmos, ¿verdad? En el cielo hay mucho movimiento de estrellas, hay mucho movimiento de los planetas, está Sirio, las Tres Marías. Entonces todo eso poquito a poquito, como aprendiz de antropóloga, empecé a conjuntar, ¿verdad? O que algo pasa en el cuerpo, ¿verdad? En el ser humano, pero al mismo tiempo pasa algo en la milpa, porque se enferma la milpa, porque hay riesgo de que haya sequía, y también pasa algo en el cosmos, ¿no? Entonces todo eso me permitió empezar a conocer esta forma característica de pensar del campesino maya, ¿no? Donde la naturaleza, o sea, la milpa, el cuerpo humano y el cosmos es todo uno. Muy diferente a como el mundo occidental piensa de estas tres entidades, que las divorcia, ¿verdad? Las separa y las individualiza. Y es así como llegué. Sí, me imagino que por la influencia de los etnógrafos que trabajaron en Yucatán, Royce, Villarrojas, bueno, quizás lo saque un poquito del contexto, pero usted mencionó que usted habló con Villarrojas sobre una brecha, y en el curso menciona que nos iba a contar, sin embargo se desvió un poco. Entonces yo personalmente me quedé con esta duda de qué fue lo que comentaron con Villarrojas mientras él brechaba personalmente con en este caso los de Chancom, para abrir la brecha del Sacbé. Exacto. Yo a Villarrojas lo conocí personalmente porque después de estar en Chancom yo oía muchísimo esto fue en el año 86, hace muchos años, en el verano del 86, la canícula del 86. Y yo escuchaba a los mayas, a los vecinos, hablar mucho de Villarrojas. Le hablaban con muchísimo cariño, con mucha ternura. Además, lo llamaban el primer maestro que tuvo Chancom. Incluso había gente a quienes Alfonso Villarrojas le había sido el maestro, o sea que ellos hablaban en primera persona de las experiencias que tenían como estudiantes de Villarrojas. Y entonces pregunté y me dijeron que aún Villarrojas vivía en México, que aún vivía en México. Entonces conseguí la dirección y ahí me presenté, agarré el autobús, el bus desde Mérida, y desde Mérida hasta México fueron como 20 y tantas horas, pero ahí me presenté y efectivamente don Alfonso Villarrojas me acogió muy calurosamente y me contó muchas anécdotas de experiencias viviendo con su esposa. Vivió por muchos años en Chancom, además me daba nombres y yo podía reconocer a esas personas que había compartido con ellos en Chancom. Y me contó que con un grupo de mayas de Chancom alguien identificó un sacbé
a las espaldas de la comunidad y siguieron ese sacbé. Lo abrieron con los machetes mientras iban caminando y les llevó a Quintana Roo con los tatiches. Y allí llevaron, la verdad es que no me acuerdo, no sé si llevaron algo de abalorios, no sé si eran botones o cuentas, algo así, que intercambiaban con los mayas que ellos decían rebeldes. Tenían esa forma de identificarlos en Quintana Roo. Sí, y bueno, lo menciono porque al menos todos los que estudiamos aquí en la universidad nos hemos crecido, ¿no? O sea, antropológicamente hablando, leyendo Los Elegidos de Dios y otros textos de Villarrojas. Entonces, tanto como Royce, como Redfield, como otros, creo que al menos peninsularmente son muy conocidos por parte de esta comunidad antropológica. Y bueno, personalmente para mí, escuchar que usted habló directamente con Villarrojas, que fue y es para mí la primera persona que conozco personalmente que habló directamente con este personaje que hemos leído en libros, ¿no? Y realmente, pues a mí me marcó mucho Los Elegidos de Dios, ¿no? Sí. Y bueno, esto nos guiaría a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué los mayas y por qué la migración? ¿Por qué los mayas? Pues en cierto modo los mayas tienen que ver para el enfoque o el trabajo que hago ahora con migración. Una de las razones es porque mientras hacían el trabajo de campo para la tesis doctoral, que fue en el 89 y en el 90, mi objetivo era el trabajo de milpa. La milpa siempre ha sido, bueno, el maíz siempre ha sido un símbolo cultural para mí mágico, muy importante. Yo quería entender por qué aún el maíz estaba considerado sagrado y además teniendo el papel tan central en la dieta campesina. Entonces, para ello tuve que hacer milpa y me siento muy orgullosa de decir que soy la única mujer antropóloga que ha hecho milpa. Además, conozco muy bien el ciclo agrícola y el ciclo ritual asociado al cultivo de la milpa. Mientras estaba conviviendo con los campesinos en Chancón, viviendo con ellos, pude identificar un fenómeno muy importante que además contribuía enormemente a la transformación social y económica y política de la comunidad, que era la migración a Cancún. Era la época, si bien Cancún empezó a crecer como proyecto en los 70, desde los 70 ha habido un goteo constante de migrantes, sobre todo de campesinos, que se convirtieron en la mano de obra barata de todo el crecimiento capitalista turístico de Cancún. Entonces, en Chancón yo observé que había mucha migración a Cancún, de todo tipo, temporales, es decir, eran los que se iban cuando el ciclo agrícola cuando la milpa estaba descansando, ¿verdad? Después de la cosecha, aprovechaban para irse a trabajar, a agarrar dinero, ¿verdad? Con los ahorros y traerlo para comenzar el nuevo ciclo agrícola. Y había otros que se iban permanentemente, sobre todo los jóvenes. Y me di cuenta también que eso contribuía enormemente a conflictos sociales en la comunidad, a nivel social, económico y político. Especialmente los que había una especie de distinción entre los que se quedaban siendo milperos, con dijéramos de una forma de pensamiento tradicional muy ligados al ritual, a la milpa, ¿verdad? Como centro de vida, y los migrantes que salían, ¿verdad?
y los migrantes que salían que ya estaban formando parte de un sistema y un modo de producción que era muy diferente, que es el sistema capitalista, donde la producción no se consume, como en la milpa. En la milpa tú lo que produces consumes, pero en el sistema capitalista lo que produces se va y se consume por otros en el mercado, ¿verdad? Entonces eso estaba contribuyendo a un choque entre los, dijéramos, los tradicionales, y los que llamaban los tradicionales los llamaban modernos, aquellos que emigran al Cancún. Y políticamente casaba con una distinción muy radical, que eran los del PRI y los del PAN. Los del PRI, que eran muy tradicionales, los del PAN. Los del PAN tradicionales, centrados mucho en la identidad maya, asociada a la milpa, al trabajo de milpa, y los del PAN, que estaban más asociados a la migración en Cancún. Entonces eso me marcó en el sentido de entender cómo cuando hay un cambio socioeconómico importante, como es el paso de un modo de producción de subsistencia al modo de producción capitalista, eso va asociado a un cambio de la forma de ver el mundo, a un cambio de los valores, a un cambio de algunas veces de filosofía de vida. Y eso me intrigó muchísimo. Entonces, cuando me dieron el empleo de profesora en la universidad en Texas, lo que a mí me interesaba es llevar de alguna forma todo el conocimiento que había aprendido, que había adquirido en la experiencia de campo en Cancún a Texas. Y por supuesto la migración era muy importante, porque en Texas era un poco la misma dinámica, era no lo translocal, la migración translocal como aquí, pero era la migración transnacional, donde había ya una frontera definida y los migrantes tenían que cruzar esa frontera. A mí me interesaba entender qué pasa con estos migrantes cuando cruzan estas fronteras, ¿no? Sí, pues bueno, realmente creo que estas experiencias, tanto del trabajo de campo, etnográficas, nos abren mucho la mente, ¿no? Usted lo menciona, hacer trabajo de campo es hacer sentir nuestra vida, ¿no? Uh-huh. La antropología es un estilo de vida y por lo tanto no nos gustaría extendernos, aunque la verdad quisiéramos, pero bueno, en este caso vamos a ir como que avanzando y ¿cuáles son los proyectos o cuál fue el resultado de investigación que tuvo después de su estancia en la península de Yucatán? ¿Cómo la desenvolvió en su vida, tanto profesional, académica y también personal? Porque nuestros trabajos etnográficos marcan de alguna u otra forma la persona, o sea, individual. Llevas mucha razón. La antropología es una filosofía de vida. Y cuanto más aprendes de esa, cuanto más utilizas la antropología en tu desenvolvimiento pues personal y profesional, más entiendes de ese sentido de la vida, ¿verdad? Y también más herramientas adquieres para entender mejor dinámicas que muchas veces son muy complicadas, especialmente en los tiempos en los que vivimos. Son mundos muy, muy revueltos y muy complejos. El trabajo de campo en Cancún y la convivencia con los mayas me proveyó de muchas y muy importantes lecciones de vida. Una muy importante es la naturaleza, que por cierto nosotros tenemos un término, naturaleza, y que los mayas denominan naturaleza. Pero lo que nosotros pensamos que es naturaleza, para los mayas no lo es.
porque la naturaleza que nosotros denominamos, lo concebimos, o sea, en el término naturaleza lleva aparejado el concepto independiente, ¿verdad? O sea, la naturaleza está ahí y nosotros estamos aquí. La lección que aprendí en Chan Kong es que la naturaleza es parte de todo, es parte de la vida, ¿verdad? Es algo que está íntegro, forma parte integral de la vida, tanto de la vida sagrada como de la vida profana. Y la naturaleza tiene tal poder y tiene tal peso como entidad conceptual que tiene que ser integrada en las formas de pensar en la antropología. Es decir, la naturaleza cobra carácter de actor o de actora en los marcos teóricos que necesitamos utilizar para trabajar para nuestro quehacer antropológico, ¿no? Esa sacralidad con la que el maya habla de la naturaleza es algo que aprendí y que llevo íntegro en mí, ¿no? Esa es una de las grandes lecciones que aprendí con los mayas, la integración constante, o sea, la integración del cosmos, ¿verdad? Del mundo, de la naturaleza y del individuo. Esa coordinación para mí son como los tres alter egos que están constantemente correlacionándose, de tal forma que si algo le pasa a uno, ¿verdad?, tiene relación en el otro. Esa es una de las lecciones también muy importantes que incluso como madre que soy madre de 3 hijos, llevo, ¿no? Cuando alguno de mis hijos tiene algún problema o incluso estamos hablando de algún asunto, inmediatamente me viene esa conexión, ¿no? Algo que te sucede en el cuerpo, algún problema que tienes, está en conexión con alguna otra parte de tu vida, ¿no? Que a lo mejor ni lo estás pensando, pero forma parte de ti, ¿verdad? No sé si te contesto. Sí, bueno, que creo que es muy filosófico y deja mucho que pensar, ¿no? Esta parte natural, filosófico de nuestra vida personal, interna. Y ya para ir cerrando las preguntas, doctora, ¿cuál sería un consejo ideal que usted le daría a los estudiantes interesados en seguir una carrera en antropología o los que estudian antropología y todavía aún no le buscan como que el ganchito para cerciorarse que quieren ser antropólogos? Yo diría que, bueno, todos los saberes y todas las disciplinas tienen su razón de ser, ¿verdad? Pero especialmente en el área de la antropología, esa disciplina, ese saber, esa ciencia que te permite lidiar con la complejidad social. Te permite entenderla, pero además también te da las herramientas de que tú puedas actuar en esa realidad. Todos sabemos que la realidad social que a todos nos envuelve tiene de todo, y especialmente tiene áreas en las que conlleva desigualdades, conlleva discriminaciones, conlleva tratamientos que son racistas, conlleva injusticia social, conlleva una serie de contextos que hace que la gente, que algunos grupos sufran, que haya sufrimiento humano, ¿verdad? Entonces, lo que yo diría es que la disciplina antropológica provee de esas herramientas, de esos conceptos, de esas estrategias que permite al estudiante actuar
actuar en la sociedad con el fin de aliviar, tratar, resolver, trabajar en esas áreas que requieren de actuación, de intervención, con el fin de beneficiar a un grupo social determinado, a un equipo, a comunidades. Y yo creo que eso es tremendamente importante y tremendamente transformador. Y además le da al estudiante la posibilidad de creerse agente social. Yo creo que es importante que especialmente aquellos que estén en la academia, en la universidad, piensen y sean conscientes que son responsables socialmente en utilizar lo que aprenden para poder actuar y tratar este tipo de contextos de desigualdad. Entonces, pues concluyendo el tema abarcado en este podcast, pasaremos a la dinámica siguiente, que es el test de preguntas, que le hará mi compañero Ángel. Y bueno, son preguntas sencillas y por lo tanto de preferencia que sean como rápidas o sea, para sí, a ver. Y es como para ir agilizando el programa, ¿no? Vale. Bueno, iniciamos el test. ¿Cuál es su libro favorito de antropología? De favorito de antropología. Hay muchos. Es una pregunta muy justa. Hay muchos, pero hay uno que me ha impactado mucho últimamente, que es Capitalismo Gore. Ok. Número 2, Malinowski o Boas. Ninguno de los dos. Puede ser otra. Otra. María Lugones. Ok. Número 3, un cliché del antropólogo. Cliché del antropólogo. Nos metemos en todas partes. Okay. Número 4, un consejo a su yo estudiante de antropología. Un consejo a mi yo estudiante de antropología. Lee todo, desde el principio al final. Ok. La número 5, igual podría variar. La número 5 es Levi-Strauss o Clifford Geertz. La verdad es que me gustan los dos y los dos han tenido una importante influencia en mí. Pero quizá el que utilizo casi todo el tiempo en diferentes versiones es Marx. Ok. La número 6, su antropólogo o antropóloga favorita. Antropólogo o antropóloga favorita. Antropólogo o antropóloga favorita de cualquier tiempo. Me gusta mucho Ruth Behar. Ok. ¿Cuáles son las áreas o temas de estudio donde usted trabaja actualmente? Trabajo en migración con migrantes que están pidiendo asilo en Estados Unidos. Okay, creo que la 9 es muy marxismo o estructuralismo. Marxismo, pero no el del marxismo industrial, el marxismo, la versión neoliberal. Neoliberal o del capitalismo post último. Ok. Defina a la antropología en una sola palabra o en dos. Filosofía de vida. Ok. ¿Bebida favorita de un antropólogo? Bebida favorita de un antropólogo, para mí, el balché. El balché. Número 13. Complete la frase. ¿Los antropólogos son? Los antropólogos son imprescindibles en el mundo tan complejo de hoy. Okay. Número 14, perdón. La mejor escuela donde se estudia antropología o donde se enseña antropología. Hay muchas. Pero para mí,
para mí, especialmente en el terreno donde estamos, es la UCRU, el Departamento de Antropología de aquí. Y ya para ir cerrando, nos gustaría hacer unas reflexiones finales. No sé, bueno, si mi compañero Denison quiera intervenir. Le agradecemos por abordar este tema porque para varios no tienen el conocimiento, no saben lo que se vive un migrante. Usted cómo relacionó la comunidad maya con la migración, entonces siento que es un saber no solo para nosotros, sino para la gente no antropóloga. Y pues bueno, yo solo quiero agregar que estoy muy fascinado, la verdad. Siempre en cada episodio aprendo algo nuevo, me nutro de algo nuevo y qué mejor que pues realmente usted traernos esta información desde la Universidad del Norte de Texas. Aquí la mayoría de la gente es maya en la península, entonces bueno, por eso cada día me fascino más, ¿no? Saber que aprendemos, conocemos, pero sobre todo disfrutamos. Y eso es lo más importante de aprender, disfrutar el aprendizaje. Exacto. Y muchas gracias por estar aquí en este espacio, doctora, y por estar aquí en la por hacerse un espacio porque pues sabemos que viene de pasada, entonces le agradecemos de verdad mucho por su tiempo y repito por el espacio que nos brindó. Igual mencionar a la maestra Ligia que nos pudo hacer esta conexión con usted. Y no sé si gustaría una reflexión final. Reflexión final, siempre, como dije al comienzo, siempre es muy grato venir al territorio de la UCRU, especialmente por el contacto con ustedes. Yo también aprendo con ustedes. Y compartir, la oportunidad de compartir pues la experiencia profesional que traigo, porque pienso que es importante compartirla con ustedes, y que ustedes también sepan de lo que del trabajo, del tipo de trabajo que se hace en otras universidades, y también conocer realidades sociales que aunque ustedes no estén muy en contacto con ellas, pero también son parte de, porque la migración, el desplazamiento hoy en día es parte de nuestra realidad social. Y pues nada, agradecemos siempre que a todos nuestros escuchas permanecer en este espacio, y pues muchas gracias nuevamente, doctora, y a la maestría en antropología aplicada por pues hacer posible este vínculo. Y nada, recuerden que nos vemos en el próximo episodio y pues hasta luego. Adiós.